ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000 millonésima parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico.
Como es costumbre en el programa Doctor TV, el día de hoy vamos a platicar como siempre acerca de temas de la salud. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de tumores vasculares. Vamos a hablar acerca del tumor del cuerpo carotidio, esas bolitas que pueden salir aquí en la región del cuello, uno se palpa, ¿qué es esta bolita que me ha salido? Es una cosa, parece que está palpitando, ¿será bueno? De eso vamos a platicar el día de hoy, tumor del cuerpo carotidio. Para hablar de este tema del tumor del cuerpo carotidio, un tumor que aparece aquí en el cuello, hemos invitado a la doctora Ameiva Pérez. La doctora es cirujana vascular. Doctora Ameiva, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Johnny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí contigo para poder hablar de este tema que es tan importante. Es un tema que muchos no lo conocen, muchos pacientes no han logrado conocer este caso, pero en nuestro país hay una alta prevalencia. Quiere decir que tenemos muchos casos, muchos pacientes que van a presentar este tumor de cuerpo carotidio. Doctora, para empezar, este cuerpo carotidio, doctora, tengo entendido que nosotros tenemos aquí una arteria que es la carótida, seguramente ahí debe presentarse, ¿verdad? Es así. Bueno, para hablar empezar, a grosso ¿qué es esa modo, arteria de la carótida, doctora? Para hablar a grosso modo sobre estas arterias, bueno, ¿no? El corazón va a lanzar una arteria principal que se conoce como la arteria aorta. Esta arteria va a lanzar otras ramas que van a ir a irrigar toda la parte de nuestro cuerpo. Y si hablamos sobre todo de la región del cuello, vamos a tener nosotros las arterias carótidas. Y estas arterias carótidas van a dar otras dos arterias que se llaman carótida interna y carótida externa. Las tenemos en ambos lados de los cuellos y es ahí justo donde existe la bifurcación, el cuerpo carotidio, ¿no? Tenemos que saber nosotros que todos tenemos el cuerpo carotidio. Este cuerpo carotidio es una masa de tejido que va a medir aproximadamente 5 milímetros, ¿no? Entonces es pequeño, todos lo tenemos, y cuando empieza a crecer de manera anormal es donde nosotros vamos a presentar la patología vascular conocida como tumor de cuerpo carotidio. Doctora, este tumor del cuerpo carotidio que se presenta, como usted bien nos ha dicho, es en una región de aquí del cuello, donde está la arteria carótida, doctora. Esta seguramente debe ser una masa. Este tumor del cuerpo carotidio, doctora, ¿cuál es la causa para que aparezca ese tumor a nivel del cuello, doctora? Muy bien, nosotros vamos a presentar tres causas, ¿no? Una de ellas es la esporádica, quiere decir que aparece y es la más común. Pero en nuestra región vamos a tener otra causa que es la hiperplásica. ¿Qué quiere decir hiperplásico? Para que entienda la población, es el aumento anormal de un tejido. Entonces, para que exista el aumento anormal de este tejido, tiene que haber una condición o un factor. Y esta condición o factor va a ser la disminución del suministro de oxígeno que va a existir a nivel de las células. Y nosotros que vivimos acá en la altura, en los departamentos como La Paz, los departamentos de Potosí, Sucre, son departamentos que estamos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y es por eso que tenemos esta condición de una disminución en el suministro de oxígeno que nos va a llevar a un aumento del cuerpo carotidio con posterior presencia del tumor de cuerpo carotidio. Y existe una condición más que es la familiar, la hereditaria o congénita. Quiere decir que se va a heredar. Esta patología, cuando se trata de una tendencia familiar, quiere decir que va a presentar el papá y puede presentar los hijos, y muchas veces estas patologías son de ambos lados del cuello, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver ahí algunas imágenes para que nuestros televidentes pues nos entiendan. Ahí dice, doctor, tumor del cuerpo carotidio, ahí estamos viendo seguramente. A ver, doctor, ¿nos podría explicar esas imágenes, por favor? Claro que sí. Mientras van pasando las imágenes, yo les voy hablando. Bueno, ya habíamos explicado sobre el cuerpo carotidio, todos lo vamos a presentar, ¿no? Ahí vemos a una persona que tiene una masa en el cuello, ¿no, doctora? Es así. Nosotros tenemos que diferenciar porque tenemos una patología muy prevalente que es el bocio. Entonces, muchos pacientes
pacientes acuden a consulta y creen que tienen este problema en la glándula tiroides, ¿no? Así que cuando van al primer nivel, quiere decir al médico general, les hacen una ecografía y de pronto resulta que es un tumor de cuerpo carotidio. ¿Cómo lo vamos a diferenciar clínicamente? Vamos a presentar este tumor a un lado del cuello, quiere decir hacia los laterales, puede ser de un solo lado o pueden presentarse de ambos lados. Como está en la imagen, ¿no, doctora? Mire, ese tumorcito está cerca de la mandíbula. A veces los pacientes, como usted dice, lo confunden con el bocio, ¿no, doctora? Es así, lo confunden mucho con el bocio y es por eso que a veces cuando acuden al primer nivel no son derivados adecuadamente a un especialista como es el cirujano vascular. Muy bien, ahí pueden ver en sus imágenes cómo una masita está en la parte lateral del cuello, como dice la doctora, no está en la parte central, sino en la parte lateral, un bultito, una masa, ese es el tumor. A ver, vamos con la siguiente. Doctora, ahí dice anatomía, esa es la arteria, ¿no, doctora? Esas son las arterias, como podemos ver, la arteria carótida común, ¿no? Y si vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la principal arteria del cuello, ¿no, doctora? Es la arteria del cuello. Esa va a dar la irrigación. Ahí podemos ver el video en anatomía 3D, ¿no? Donde se pueden ver ahí exactamente los vasos. Ahí están los vasos sanguíneos, están cubiertos por la parte muscular y bueno, detrás se va a encontrar a lo que son las venas, las arterias, y esta patología se da en las arterias, ¿no? En ese rojo, ¿no, doctor? Exacto, los rojos son las arterias. Ajá. Bien, entonces justo en la bifurcación, donde se divide en esta arteria principal, es donde se encuentra el cuerpo carotidio. Es normal, todos lo tenemos, ¿no? Pero pueden existir estas condiciones que ya había mencionado en las cuales puede aumentar su tamaño y paulatinamente ir creciendo entre 1 o 1.5 milímetros cada año. Esa es la bifurcación, ¿no, doctora? Donde está enmarcado azul. En la parte de arriba, ahí vemos dos cositas rojas como dos cañerías. Esa es la bifurcación donde se presenta ese tumor del cuerpo carotidio, doctora. Exactamente, ahí donde está pintado, donde está mostrando el punto amarillo, es ahí donde se bifurca y es donde se va a encontrar. Es por eso que se menciona que estos tumores son laterales, están a los costados y pueden ser de un solo lado o pueden ser de ambos lados, ¿no? Ahí está mostrando exactamente la bifurcación y como pueden ver, justo está debajo del ángulo de la mandíbula, ¿no? Ahí en la parte del hueso donde podemos evidenciar estas arterias. ¿Es ahí donde se presenta ese tumor, doctor? Es ahí donde se va a presentar el tumor de cuerpo carotidio. Un tumor hiperplástico, dice la doctora, que cambia, un tumor que es un factor predisponente por la disminución del oxígeno, menciona la doctora Almeida. A ver, vamos con la siguiente imagen, por favor. Sí, vamos pasando y vamos a seguir viendo un poco de para qué sirve este cuerpo carotidio, ¿no? Vamos pasando. Porque tenemos que saber cómo funciona, por qué está ahí. Bien, va a actuar a nivel de la recepción de estímulos químicos, quiere decir que como está la sangre pasando por estas arterias, van a lanzar estímulos químicos que al cuerpo carotidio le van a indicar que existen algunas situaciones en el cuerpo que no son normales, como que la presión arterial está disminuyendo, como que la frecuencia cardíaca igual está disminuyendo o que nos encontramos en un estado en el que no existe adecuado oxígeno en nuestro ambiente. Entonces, como vemos en las imágenes, va a actuar a nivel respiratorio, va a actuar a nivel del corazón y va a actuar también a nivel de las arterias para aumentar la presión arterial. Esa es la función normal que cumple el cuerpo carotidio. Doctora, entonces, esta bifurcación que tenemos en la arteria realmente puede tener todas esas funciones en el pulmón, en la presión arterial y en el corazón también, doctora. Es así, va a cumplir esas funciones y bueno, muchos pacientes cuando acuden a consulta con nosotros, con los cirujanos vasculares, confunden un poco esta patología como ya te había mencionado, ¿no? Pero es importante indicar en la clínica, y lo vamos a ver, que estas masas son asintomáticas la mayoría del tiempo. Si podemos ir pasando, vamos a seguir viendo.
Cómo ahí funciona, ¿no? A nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, doctora, esta región del cuerpo carotídeo, esta bifurcación que tenemos a nivel del cuello, usted nos menciona que va a aumentar el ritmo del corazón, eso quiere decir nuestras palpitaciones y también la forma como respiramos, doctora. Es así, va a aumentar cómo nuestro corazón se mueve, va a aumentar el movimiento del corazón, va a aumentar el movimiento de los pulmones para hacer que ingrese más aire hacia los pulmones, y también cuando nosotros tenemos una disminución en la presión arterial, va a aumentar esta presión arterial. Es por eso que al ser tan pequeño cumple tantas funciones tan importantes dentro de nuestro organismo. Realmente es asombroso porque es una región del cuello que cumpla tantas funciones, tanto en el corazón, en la frecuencia cardíaca, en la respiración y en los vasos sanguíneos. Doctora, este tumor del cuerpo carotídeo, esta masa que tenemos aquí en el cuello que nos pueda salir, que realmente es impresionante, que influye en el corazón, influye en los pulmones, influye en los vasos sanguíneos. ¿Cómo aparece? O sea, ¿cómo uno se da cuenta? Uno dice, ay, esta bolita se ha salido aquí, me duele. ¿Cómo vienen, doctora, a la consulta esos pacientes que tienen ese tumor del cuerpo carotídeo a nivel del cuello, doctora? Aunque no me lo creas, la mayoría de los pacientes no se percata, no se da cuenta que tiene esta masa a nivel del cuello. La mayoría de las veces son los mismos familiares, en el mismo entorno familiar, que se percatan y le dicen al paciente que presenta una normalidad en el cuello. ¿Por qué? Porque estos tumores no presentan dolor, no presentan ninguna sintomatología cuando son pequeños. Cuando estos tumores son muy grandes, podemos presentar cierta sensibilidad a nivel de esa zona, podemos presentar dolor, podemos presentar entumecimiento, podemos ¿Se adormece el cuello, doctora? Así es, se va a adormecer o incluso puede haber una parálisis a nivel del cuello, ¿no? Pero esto es cuando el tumor es demasiado grande. Cuando son pequeños, los pacientes no se percatan. Entonces pasa mucho tiempo para que se presente y los pacientes puedan acudir a consulta cuando ya es demasiado grande. Entonces, es un tumor que aparece en el cuello. Cuando es chiquitito no molesta, dice la doctora. Cuando es grande se nos va a adormecer el cuello, nos va a doler el cuello, ya va a ser perceptible, porque ahorita mismo yo mismo ya me estoy tocando para ver si tengo o no eso, o es chiquitito. Y miren, me estoy tocando aquí en el ángulo inferior de la mandíbula. Doctora, este caso del tumor del glomo carotídeo, ya habíamos dicho que la sintomatología. ¿Cómo uno lo diagnostica, doctora? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Muy bien, como había mencionado, la mayoría de las veces los pacientes acuden al primer nivel, ¿no?, con el médico general, indicando que tienen una masa, una protuberancia, un bulto a nivel del cuello. Entonces es ahí donde el médico general va a solicitar una ecografía, que es lo principal, y mediante esta ecografía nosotros vemos si existe la presencia de un aumento de tamaño en el cuerpo carotídeo, ¿no? Ya habíamos mencionado que mide 5 milímetros. Entonces, si hay un aumento, va a presentarse esta masa y nosotros tenemos que solicitar ciertos estudios complementarios. Muchas veces acuden a consulta ya con una ecografía Doppler arterial, ¿no? Esa es la ecografía, ¿no, doctora? La que está en las imágenes. Es así. La siguiente diapositiva vamos a poder ver la ecografía. Ahí se ve donde nosotros, ¿cuál es la diferencia entre una ecografía normal y una ecografía Doppler, ¿no? En la ecografía Doppler se va a hacer hincapié a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, la ecografía Doppler va a resaltar, va a mostrarnos los vasos sanguíneos y qué es lo que va a ver el médico imagenólogo cuando
cuando realiza este tipo de ecografías. Una separación entre ambas carótidas y la presencia de una masa, como se ve en la imagen superior, la presencia de una masa que es muy vascularizada. ¿Por qué? Porque este tumor de cuerpo carotídeo se alimenta, tiene arterias nutricias que le dan ese poder de alimentarse y seguir creciendo. Entonces, doctora, este tumor del glomo carotídeo no es nomás decir, anda a sacar una ecografía, sino usted lo que nos menciona es que tiene que ser un ecodoppler. Con ese ecodoppler también se hace de las varices, ¿no, doctora? Con eso también se diagnostica. Sí, este ecodoppler, pero se tiene que diferenciar entre uno venoso y arterial, ¿no? Porque las varices son venas y el tumor de cuerpo carotídeo tenemos que ver nosotros las arterias, ¿no? Tenemos que ver la bifurcación de las arterias. Y si bien es un estudio muy importante que nosotros tenemos que utilizarlo, hay un gold estándar, quiere decir que es el método de diagnóstico de oro para el tumor de cuerpo carotídeo y justamente lo estamos viendo en las imágenes, es la angiotomografía. ¿Qué es la angiotomografía? ¿No? Vamos a nosotros ingresar al paciente a el estudio tomográfico, pero la diferencia es que nosotros tenemos que resaltar, tenemos que pintar, tenemos que ver bien los vasos sanguíneos y para esto se va a administrar, se va a colocar un contraste y el contraste lo que va a hacer es pintar estos vasos donde nosotros vamos a poder ver adecuadamente la bifurcación, ambas arterias carótidas y vamos a ver al tumor en sí. Y como lo había mencionado, al ser tan vascularizado, se ve una imagen llena de vasitos, ¿no? Si pasamos a las siguientes imágenes, ahí vemos una reconstrucción en 3D de una angiotomografía. ¿Esa es la angiotomografía, doctora? Es así, una angiotomografía. Podemos ver en un caso que ambas carótidas están presentando un tumor de cuerpo carotídeo, ¿no? O sea, es bilateral en ese paciente. En ese paciente tenía en ambos lados y en el otro paciente solamente presentaba del lado derecho, ¿no? Y son grandes, ¿no, doctora? Sí, esos casos son bastante grandes. Como habíamos visto hace algunas diapositivas atrás, que tal vez la población no entienda muy bien qué es el shambling, ¿no? Bueno, nosotros los cirujanos vasculares vamos a clasificar a estos tumores de acuerdo al tamaño, lo vamos a clasificar igual de acuerdo a la posición y vamos a ver en estos tumores una clasificación de 3 grados, ¿no? El grado 1 es el Shambling 1 y así posteriormente, pero ¿para qué nos sirve a nosotros, ¿no? A nosotros como vasculares nos va a servir durante el acto quirúrgico. Vamos a ver cuando estemos en la cirugía, al abrir al paciente, nosotros vamos a evidenciar y ver, este es el tamaño, ahí podemos ver, ¿no? Es el tamaño en el que, como vemos en la primera imagen, se dan cuenta que no está comprometiendo ambas carótidas, ¿no? Como habíamos dicho, la externa no está y la entrándose interna. a la arteria. Exacto, no lo está envolviendo, no lo está rodeando, ese es el grado 1. El grado 2, vamos a ver que está empezando a rodear, está empezando a envolver a una de esas arterias, ¿no? Y como ven, aumenta el tamaño y se puede evidenciar ahí también la presencia de nervios, porque es importante, no solamente a nivel del cuello vamos a presentar vasos y venas, ¿no? Arterias y venas, vamos a presentar también nervios. Entonces, es importante conocer también esta parte de anatomía para nosotros cuando realizamos el acto quirúrgico. Y en el grado 3 ya vemos cómo ha englobado, ha rodeado a ambas carótidas, las envuelve más que nada, las envuelve. Entonces la disección, ¿qué quiere decir disección? Liberar, sacar el tumor, extirparlo, es un poco más dificultosa en este grado y además estos pacientes presentan masas realmente con un tamaño considerable. Muy bien, qué interesante, ¿no? Miren el grado, a veces vienen los pacientes, dicen, grado 1, doctor, ¿en qué grado estaré? Leve, moderado, severo. De ahí la doctora nos está explicando que en un tipo 1, ese tumor no va a envolver a la arteria. En el tipo 2, como que va a estar acercándose, ven, te voy a atrapar. Y en el tipo 3, donde ya está abrazada realmente, la doctora dice que en el tipo 3, donde ya está abrazada la arteria, es donde el procedimiento es un poco más complicado. Por eso es importante su diagnóstico de forma
oportuna. A ver, vamos a continuar con las imágenes, vamos a seguir con las imágenes que la doctora nos ha traído acerca del tumor del cuerpo carotídeo. Doctora, esa es la angioTAC con reconstrucción 3D, ¿no, doctora? Es así, la angiotomografía, donde nosotros vemos lo que está pintado de azulito, es el tumor de cuerpo carotídeo, ¿no? Este paciente solo lo presentaba en un lado y lo que está pintado de rojo son las arterias y podemos ver cómo está envolviendo, ¿no? Lo está rodeando a una de las arterias. Si vamos a las siguientes imágenes. Bueno, hay otros estudios, ¿no? Como la resonancia con contraste también, o angioresonancia, que no se utiliza mucho en nuestro medio, ya que con una angiotomografía nosotros podemos hacer, ya incluso con la ecografía, el diagnóstico, pero la angiotomografía nos sirve sobre todo para planificar la cirugía. Muy bien, ahí está la resonancia magnética. Entonces, nos han mencionado que se puede sacar un ecodoppler, nos han mencionado una tomografía y ahora estamos con... Esta es la tomografía también, ¿no, doctora? Esta es la resonancia, ¿no? Es la resonancia, sí, la angioresonancia. Doctora, ahí se ve unas cosas de colores. ¿Qué es eso, doctora? Exacto, en la resonancia, bueno, va a haber un matiz de los colores donde nosotros vamos a ver la presencia en esos como arco iris, para que entiendan la población. Ese es el tumor que se está presentando. Se marca así, doctora, en la resonancia magnética, como decir, aquí estoy, doctora. Es así, así se puede evidenciar. Vemos un tamaño considerable. Nosotros en una clasificación podríamos decir que se podría tratar de un Chamblin 2, así lo conocemos nosotros, a los tumores de cuerpo carotídeo al hacer la clasificación. Vamos con la siguiente imagen. Entonces, este tumor del cuerpo carotídeo, doctora, esta masa que sale a nivel del cuello, esta bolita que nos puede salir, ya hemos hecho el diagnóstico, ya yo llego, me han hecho mi ecodoppler, me han hecho mi angiotomografía, me han dicho que puede estar en alguna de las etapas, leve, moderada, severa, como usted dice, el Chamblin 1, 2, 3. Ahora, ¿qué hago, doctora? O sea, ¿qué puedo hacer? Imagínese que es uno que yo me he dado cuenta, me palpó, ay, es una bolita chiquitita, iré nomás que me hagan mi ecodoppler. Llego a su consulta y usted me dice, está en un grado leve ese Chamblin 1, que no me está abrazando, que no es tan severo, que el tumor esté en su sitio. ¿Qué me hacen, doctora? Bueno, cuando ya el paciente acude con nosotros a la consulta externa, nosotros vamos a solicitar el gold estándar, ¿no? Ese estudio que es muy importante, que es la angiotomografía. Bien, vamos a solicitar, ¿para qué? Para ver la medición, para ver el tamaño, para ver el compromiso de que rodea o no rodea a los vasos, qué nervios están ahí involucrados. Y una vez que tenemos eso, nosotros vamos a determinar y vamos a clasificar al tumor. ¿Y qué es importante? Que el paciente tiene que saber que no tiene que dejar pasar mucho tiempo para hacerse intervenir, o sea, operar de este tumor, porque mientras más pequeño es el tumor, es más fácil su liberación, ¿no? ¿Esa es, doctora? ¿Esa es la cirugía, doctora? Exacto, esa es la cirugía. Ahí podemos ver nosotros, a grosso modo, ahí está la arteria, y ven esa masa que está ocupando el medio de ambas arterias. Ese es el tumor de cuerpo carotídeo. ¿Esa que parece almóndiga, doctora? Exacto, esa que parece una albóndiga, ese es el tumor de cuerpo carotídeo. Nosotros hacemos un estudio preoperatorio. El paciente tiene que contar con ciertas exámenes como la angiotomografía, para que planifiquemos nosotros la cirugía. Vamos a contar con laboratorios, las valoraciones pertinentes, y ya esto es el acto quirúrgico, esto es ya la cirugía, ¿no? Donde nosotros vamos y muchos pacientes preguntan, ¿de qué tamaño va a ser mi cicatriz, ¿no? El tamaño aproximado es de 5 a 6 centímetros que nosotros hacemos el corte a nivel de la piel, y vamos liberando las estructuras para identificar al tumor de cuerpo carotídeo. Una vez identificado, nosotros vamos a hacer la liberación, siempre cuidando la parte nerviosa. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en las complicaciones posoperatorias luego de la cirugía que van a presentar los pacientes si no tenemos cuidado con la parte nerviosa.
¿no? Entonces podemos ver ahí al tumor ya en ese cuadro verde que ya ha sido extirpado, ya lo hemos retirado nosotros. ¿Y qué es importante? Que nosotros, este tumor, porque la gente se asusta a escuchar la palabra tumor, ¿no? Piensa que es ya algo malo, que lo van a correlacionar con el cáncer. Estos tumores de cuerpo carotidio, si bien son crecimientos anormales, el 95% van a ser benignos. Quiere decir que va a ser un tumor bueno. Quiere decir que si nosotros hacemos el diagnóstico y el tratamiento oportuno, la curación es total, ¿no? Pero el 5% de estos tumores sí pueden ser malignos y nosotros al hacer la resección, al sacar este tumor de esta zona, vamos a mandarlo a estudiar con patología, quien nos va a dar un diagnóstico si este tumor es bueno o es malo. Ahí ya está extirpado el tumor, ¿no, doctora? Es así, ahí ya se ha retirado el tumor. Ahí ya se ven las normal. arterias, esas cosas que parecen como cañerías, que parece una ramita de árbol. Esa es la carótida, ¿no, doctora? Y ya libre. Esas son las carótidas. Esa es la carótida interna, la carótida externa, y ese espacio que ha quedado es donde se encontraba el tumor de cuerpo carotidio. En el medio de las ramitas, esa cosa que parece una flecha o arco de flecha, o esas flechas que utilizábamos antes, miren, ese es la carótida que nosotros pues tenemos a nivel del cuello. El día de hoy, para todas las personas que recién están conectándose al programa, estamos platicando acerca del tumor del cuerpo carotidio. Cuando volvamos en el segundo bloque, le vamos a preguntar a la doctora Ameiva, ¿y si no me trato, qué me pasa? ¿La cirugía será segura? ¿Y qué puedo hacer para prevenir esto? ¿Existe algún método de prevención? Eso en el segundo bloque. El día de hoy estamos platicando acerca del tumor del cuerpo carotidio. ¿Qué es este tumor del cuerpo carotidio? Una masa que sale aquí en el cuello. La doctora Ameiva Pérez, que es cirujana vascular, nos ha mencionado que este tumor del cuerpo carotidio, esta bolita que puede salirnos a nivel del cuello, es procedente de una arteria, y esta arteria es la carótida. Alguna vez se han puesto aquí la mano aquí en el cuello y hay algo que pum, 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 late. El tumor dice que sale ahí, sale este tumor del cuerpo carotidio. La doctora Ameiva nos ha mencionado que es un tumor de tipo benigno. No es como tal un cáncer, pero se llama tumor del cuerpo carotidio. ¿Cuáles van a ser las causas? La doctora nos ha dicho que puede ser una causa incidental, que aparece así de la nada, me puede aparecer. Otra causa nos ha mencionado que es la disminución del oxígeno. Nosotros que vivimos en la altura, entonces dice que es bien frecuente, nos menciona aquí en La Paz, en Oruro, en Potosí, este tumor del cuerpo carotidio. También nos ha mencionado
que puede ser de tipo familiar. Alguien, mi papá ha tenido este tumorcito, yo me examinaré nomás por si acaso, porque a mí también me puede salir. La sintomatología nos ha dicho que como que puede doler, como que no te puede doler, y que se aparece una masa aquí justo en el ángulo donde la mandíbula, ahí dice que aparece este tumorcito, esta bolita, esta masa que aparece. Y cuando vamos a ir nosotros donde nuestro doctor, lo primero que nos van a pedir va a ser un ecodoppler, no una ecografía, un ecodoppler. Dice que esta ecografía es para ver vasos sanguíneos específicamente. Otro examen también bien bonito que nos han mostrado ahí en la pantalla la doctora es una angiotomografía con contraste, ahí ya va a dibujarse. Otro estudio también con el cual podemos diagnosticar este tumor del cuerpo carotídeo puede ser también una resonancia magnética nuclear, pero siempre con un contraste, dice la doctora. Y ahí nos ha mostrado que ese tumor en la resonancia magnética se aparece así como de colores, como un arcoíris aparece aquí a nivel de la carótida. La doctora también nos ha mencionado de 3 clasificaciones, una de tipo 1 donde el tumor está al ladito, va a estar, no va a estar agarrando. El tipo 2 dice que como que va a estar abrazando el tumor a la arteria, y el tipo 3 lo va a estar envolviendo a la arteria. Y la doctora Ameiva dice que en el tipo 1 es más facilito sacar ese tumor, y en el tipo 3, cuando ya uno se descuida, deja pasar, el tumor ya está grande, va a ser mucho más complicado el procedimiento de tipo quirúrgico. Nos han mostrado también unas imágenes de las cirugías donde sacan el tumor, donde lo dejan libre prácticamente a este tumor. Doctora, en el caso, por ejemplo, ya hay de la casa que alguien esté preguntándose, ¿cómo me puedo examinar, doctora? ¿Cómo puedo hacer ese autoexamen? Por ejemplo, cuando las mujeres pueden tener un tumor a nivel de la región mamaria, se hacen así autoexamen. Para este examen, doctora, a nivel del cuello, ¿cómo puedo hacer yo en la casa para examinarme yo, doctora? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos frente al espejo y ver que exista una simetría. Quiere decir que ambos lados del cuello sean iguales. Si nosotros vamos a ver que hay un abultamiento o que un lado del cuello está de mayor tamaño, tenemos que realizar el examen a nivel de este hueso que nosotros tenemos, que es la mandíbula, ¿no? Y identificar si tenemos alguna tumoración a este nivel. Y bueno, es ahí donde el paciente tiene que acudir donde el médico general, que es el primer nivel, para que lo manden con nosotros, los cirujanos vasculares, porque nosotros vamos a hacer un examen físico ya más completo, en el que vamos a evidenciar que este tumor puede ser de características semiblandas, ¿no? Y que este tumor se va a mover hacia los costados, pero no se va a mover de arriba a abajo. O sea, este tumorcito se mueve de derecha a izquierda, pero no de arriba hacia abajo, doctora. Es así, se puede mover de derecha a izquierda, laterales, pero no de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque está pegado a las arterias. Entonces, las arterias no permiten el movimiento de arriba a abajo, pero sí hacia los costados. Y en un 40%, si nosotros agarramos el estetoscopio, bueno, los médicos, vamos a poner a nivel del tumor y vamos a escuchar un soplo cada vez que pase la sangre, como cuando se escucha el corazón. Como si estuviera latiendo, doctora. Es así, ese soplo vamos a escuchar nosotros, un soplo audible. Y bueno, también existen algunos signos que nosotros vamos a presentar, como que si apretamos un poco el tumor, se vuelve a llenar como una esponjita porque está lleno de sangre. O sea, esa bolita, esa masa, yo la aprieto así, la aprieto con fuerza, la suelto y vuelve a crecer, doctora. Claro, pero no con tanta fuerza, ¿no? Porque le va a producir alguna molestia, dolor al paciente. Lo hacemos de manera lenta, presionamos y bueno, de manera lenta igual soltamos y sentimos cómo se vuelve a llenar, como una esponjita. Así se va a llenar este tumor. Muy bien, ahí están las recomendaciones de la doctora Ameiva. Para todas aquellas personas que tienen preguntas acerca de este tumor del cuerpo carotídeo, este tumorcito que sale a nivel del cuello, pueden escribir a la línea del WhatsApp. Doctora, en el caso de este tumor del cuerpo carotídeo, ahí en la casa deben estar preguntándose, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo prevenir?
¿Existe alguna prevención, algún medicamento o algo, doctora, para evitar este tumorcito del cuerpo carotídeo, doctora? Bueno, una vez que nosotros ya presentamos el tumor de cuerpo carotídeo, no existe ninguna pastilla, ninguna crema, ningún tratamiento médico que evite el crecimiento de este tumor. Este tumor va a seguir creciendo y por año va a crecer 1 a 1.5 milímetros, ¿no? Algunos pacientes indican que si la causa es el vivir en la altura, como lo había mencionado en una primera parte, al irnos a vivir a zonas o a departamentos con menor nivel del mar, bueno, nosotros tal vez este tumor va a disminuir. No es así, el tumor va a seguir creciendo, ¿no? El tratamiento es quirúrgico y si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno y dejamos pasar este tumor hasta que tenemos 2 abultamientos tan grandes que no permiten ni siquiera respirar, al pasar la edad, al pasar los 70 años, 71 años, ya está contraindicado hacer la cirugía. Es por eso que los pacientes, y algo que me olvidaba comentar, es cuál es el rango de edad. Bueno, los pacientes entre los 30 y los 50 años van a presentar este tumor. Y también se pueden preguntar, ¿dará más en mujeres, dará más en varones? Esto se ha visto que es irrelevante, puede presentarse en ambos sexos. Pero nosotros tenemos que acudir con el cirujano vascular, con el subespecialista, para que estudie este tumor, para que planifique la cirugía y así nosotros podamos tener mejor calidad de vida. Doctora, estaba platicando yo con la doctora Salinas, le preguntaba, doctora, ¿este tumor del cuerpo carotídeo es frecuente, no es frecuente? Y ella me decía, Will, es un tumor bien frecuente aquí en Bolivia, justamente por eso de la altura. Y yo tengo entendido que realizaron una clasificación a nivel Bolivia. Al ser una patología tan frecuente, al ser una patología que aparece bastante aquí, sobre todo en el área andina, que hicieron ustedes una clasificación, doctora, salida de acá de Bolivia, doctora. ¿Nos podría hablar un poquito de esa clasificación, doctora? Claro que sí, como vemos en la imagen, ahí tenemos la clasificación de los Andes. Resaltar un poco que cirujanos vasculares muy reconocidos como el doctor Iván Soto y la doctora Valeria Salinas han creado esta clasificación. Es una propuesta de clasificación netamente boliviana. ¿Por qué? Porque se ha visto en estos últimos 8 años, en un estudio que se ha realizado con mi persona, el doctor César López y el doctor Gregorio Gardiazabal, que hemos tenido en La Paz solamente 560 casos de pacientes posoperados de tumor de cuerpo carotídeo. Es un índice muy en La alto. Paz. Sí, es un índice muy alto de casos en 8 años que se han presentado y bueno, secundario a eso también el 2020 nace esta clasificación que los doctores la proponen, donde ¿qué es lo importante de esta clasificación? ¿Por qué el interés de crearla? Cuando nosotros habíamos hablado de una clasificación en el inicio de la presentación, esta clasificación internacional nos va a hablar del tumor cuando nosotros ya hemos hecho el corte en el paciente. Cuando nosotros ya estamos en la mesa de quirófano y estamos separando las estructuras. Pero esta clasificación nos va a hablar antes de la cirugía, lo que nosotros conocemos como el preoperatorio, antes de que el paciente se opere. Con las imágenes de angiotomografía que yo había indicado, nos va a decir qué tamaño tiene el tumor, qué estructuras está comprometiendo el tumor, si el nervio está ahí incluido, si no está incluido, si el tumor está delante de las arterias, si el tumor está detrás de las arterias. Y es así que esta clasificación nace. ¿Para qué? Para que el cirujano vascular planifique de manera adecuada su cirugía y que además el posoperatorio tenga menos complicaciones, ¿no? Son 4 grados, ahí podemos ver un grado 2 y es de bastante orgullo porque es una clasificación boliviana, ¿no? Paceña, que aquí los cirujanos vasculares la han creado. Muy bien, se llama clasificación de los Andes, ¿no? De los Andes, sí, ese es su nombre y ya pueden buscarla, ¿no? Si hay algún
estudiante de medicina, estudiante de medicina, que alguien quiera, no sé, tal vez ser cirujano vascular en un futuro, este artículo ya está publicado y muy pronto va a salir el artículo con los 560 casos, que es un artículo global latinoamericano de la revista de la Sociedad de Cirugía Vascular Mexicana, donde incluso, y para que la población vea, siendo México un país con tanta población, Bolivia, La Paz, solamente, mejor dicho, ha presentado 560 a 590 casos y ha ganado a México porque México no ha presentado tantos tumores de cuerpo carotídeo. Entonces, nosotros sabemos que al vivir en altura también vamos a presentar este tumor y bueno, es bastante importante que la población ahora lo conozca, sepa de su existencia y sepa también dónde acudir y hacer un tratamiento oportuno. Muy bien, ahora vamos a dar paso a los mensajes de la línea del WhatsApp. Ahí dice: doctores, buenas noches, felicidades por el programa. ¿Qué síntomas se siente cuando se tiene ese tumor del cuerpo carotídeo? Gracias, dice doctora. ¿Qué síntomas, qué signos va a tener, doctora, ese tumor del cuerpo carotídeo, doctora? Muy bien. En un inicio no van a presentar ningún síntoma. En un inicio ni se van a percatar algunos pacientes de que están presentando este tumor. Se percatan los familiares, el entorno familiar, un amigo le va a decir: mira, hay un abultamiento en tu cuello, y el paciente no siente dolor, no le molesta, porque son pequeños. Pero mientras el tumor vaya creciendo, aumentando de tamaño, va a presentar entumecimiento, se va a adormecer la zona del tumor, va a presentar sensibilidad local al frío, al calor, le va a producir cierta molestia, puede presentar un entumecimiento a nivel de la cara que puede ir avanzando hacia el rostro. Esos son los síntomas que va a presentar cuando el tumor es bastante grande. Y que se mueva de izquierda a derecha y jamás de arriba a abajo, ¿no, doctora? Es así, nosotros hacemos el examen físico y nosotros determinamos, ¿no?, al hacer el movimiento, porque también hay otros tumores en el cuello, pero la mayoría de los laterales, en un 80%, son tumores de cuerpo carotídeo. Muy bien, vamos a un mensaje de la línea del WhatsApp. Dice ahí: buenas noches, doctora, ¿este tumor tiene relación con el coto? Debe ser el bocio. Es por la falta de yodo, dice doctora. ¿Tiene relación con el famoso bocio, coto, doctora, este tumor? No es así. Como ya lo había mencionado, vamos a recalcar que para que la población entienda, el bocio, el crecimiento anormal de la glándula tiroides, que nosotros la presentamos acá adelante del cuello, va a crecer hacia adelante, ¿ok? Lo vamos a presentar hacia adelante. Ese es el bocio, y ese sí tiene que ver con una falta o deficiencia de yodo, ¿no?, y otros factores. Pero el tumor de cuerpo carotídeo va a crecer a los costados del cuello, ¿no? Y este tiene que ver por otros factores que ya lo hemos mencionado, familiares, puede ser hereditario, o por la disminución del oxígeno. O sea, que vivir en la altura es un factor predisponente para que nosotros presentemos el tumor de cuerpo carotídeo. Muy bien, doctora. Yo quiero hacerle una pregunta. Una persona que nos ve en la provincia, póngase en el área lejana, le ha salido esta bolita, lo deja pasar así, no se trata. ¿Qué puede traer, doctora? ¿Qué complicaciones, qué consecuencias puede traer, doctora? Bueno, hemos tenido muchos casos de personas muy mayores que han dejado pasar no solamente una tumoración o masa, eran dos, ¿no? Y al crecer el cuello no tiene la capacidad para distenderse, hacerse más grande. Entonces el paciente va a presentar una dificultad respiratoria porque va a empezar a comprometer e introducirse y va a desplazar la tráquea por donde nosotros metemos y sacamos aire. Entonces va a haber una dificultad respiratoria. Puede presentar además complicaciones porque, como había mencionado, hay bastantes nervios que van a estar alrededor de este tumor y puede presentar ciertos síntomas como palpitaciones, como sudoración. Y bueno, yo creo que lo más preocupante para el paciente es la dificultad respiratoria que va a presentar. Le va a faltar el aire, doctora. Es así. Y este tumor, doctora, si uno no se trata, ¿se puede exponer, doctora? ¿O se puede salir a través de la piel? No es así, a menos que este tumor tenga malignidad.
pero ya habíamos mencionado que este tumor en un 95% son benignos. Doctora, ya para finalizar, ¿cuál es su recomendación, sus conclusiones, doctora, y dónde podemos encontrarla, doctora? Muy bien. Recomendar no solamente a la población, sino también al primer nivel de salud, los médicos generales, que tienen que hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? A los pacientes que siempre se examinen, siempre se vean al espejo y puedan ver que exista la simetría, que ambos lados sean iguales. Si encontraran una anormalidad, acudir a su primer nivel de salud, donde el médico general tiene que conocer esta patología y poder realizar los estudios complementarios pertinentes. ¿Para qué? Para que se pueda derivar así al subespecialista, a los cirujanos vasculares, y nosotros podamos hacer el resto de estudios, la planificación operatoria y bueno, así el paciente pueda mejorar su salud, no tenga complicaciones y bueno, mi persona actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional del Tórax, ahí me pueden encontrar y bueno, muchísimas gracias también, Johnny, por la invitación. ¿Cuál es el número telefónico, doctora, donde podamos encontrarla? Bueno, mi número es el 752-53-293. Muchísimas gracias, doctora. Ya saben, a tomar conciencia, a mirarnos en el espejo, fijarnos el cuello, palparnos, ver si late, no late, se hunde, se mueve hacia los lados. Gracias por la atención. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe. Nos vemos el día viernes nuevamente conmigo. El lunes nos vemos con otro tema importante acerca de la salud. Buenas noches.